Regresamos, son las 7 de la mañana, 7 minutos. Profesor Fernando Quijano, claro que hay preocupación y vuelve a aparecer, profe, ese fantasma del apagón. Siete minutos. El fantasma del apagón ronda. Me apaga a ratos, don Juan, y entonces como no pagamos... Hágase el loco, usted está por allá comiendo pan de bonos y no está aquí atento. Es verdad. No está atento, caramba. Bueno, ¿a quién le tengo que pedir perdón, don Juan? Profe, le preguntaba porque viene de nuevo el fantasma del apagón, aparece con advertencias que se han hecho desde los gremios del sector eléctrico. La gente dice que eso sería inaudito porque lleva muchos años pagando un cargo por confiabilidad que ha representado sacrificios desde su bolsillo. Esto ya no es una especulación, hay señales preocupantes, profe. Hay dos frentes de los nubarrones para que la economía colombiana se empiece a preocupar por el advenimiento de un nuevo racionamiento eléctrico y un apagón, porque esos dos frentes tienen que ver, uno, con la generación de energía hídrica. Lo que la gente todavía no se explica es por qué con los embalses por encima del 60% ya empezó a llover, el verano no fue tan soleado como se acostumbra, que los embalses estén llenos, pero el kilovatio hora siga costando 2.000 pesos y que obviamente se hable de apagón cuando los embalses estén llenos. Punto uno. Punto dos, hace un año por esta época se advirtió que el suministro de gas en Colombia también se cernía como una amenaza para la economía colombiana, y esos dos frentes, don Juan, son los que están atormentando a la actividad productiva. El Ministerio de Minas no ha conciliado ni con los generadores eléctricos ni con el sector del gas para que hayan como unos acuerdos y unas precisiones sobre cómo se desvanece el apagón. Lo curioso, don Juan, en lo que tiene que ver con los generadores es que venimos pagando desde hace mucho tiempo, yo creo que ya nos acercamos a unos 100.000 millones de pesos, hasta hace poco se revisaba la cifra y eran 70.000 millones del costo por confiabilidad, una plata que los consumidores le pagan a las generadoras eléctricas para que éstas inviertan y desvanezcan la posibilidad del apagón, y eso no se ha dado. Incluso son ellas mismas que advierten sobre el apagón. La pregunta es, ¿qué pasó con esa plata? Señor don Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEC. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Juan, buenos días. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para los oyentes. Doctor Castañeda, de 1 a 5, ¿qué tan inminente o qué tan grave es el riesgo de un apagón en Colombia hoy? ¿Existe ese riesgo? Pues Juan, así como lo dijo Fernando, yo se lo desagrego en dos lados. Lo que se ha hablado durante esta semana es el tema del mantenimiento de la planta de importación de gas de Cartagena y cuál era la posible implicación de ese mantenimiento sobre el sector eléctrico. Esa planta de importación de Cartagena pues es la que abastece las tres térmicas más grandes de la región Caribe, que son Termoflores, Termobarranquilla y Termocandelaria, y pues con ese gas es que se produce la energía para abastecer gran parte de la región Caribe, porque no toda la energía se puede llevar desde el interior del país hacia esa zona. Entonces el mantenimiento, que es un mantenimiento rutinario que se programó desde hace 3, 4 meses, pues obviamente nos tenía muy preocupados porque hasta el martes pasado, solamente se ha podido conseguir el 35% de la necesidad de gas para que no se apagara la región Caribe. Cosa muy diferente a lo que sucedió el año pasado cuando se hizo ese mismo mantenimiento y pues obviamente estas tres plantas salieron a conseguir gas nacional y lograron conseguir el gas porque hasta el año pasado pues teníamos algo de excedentes y pues obviamente pues había algo de gas nacional o había más gas nacional de lo que tenemos hoy en día. Esta planta de importación no solamente está abasteciendo estas tres plantas térmicas, sino que recordemos que desde diciembre pasado también está abasteciendo la demanda no térmica, la demanda residencial, el consumo residencial, el consumo de los hogares, el consumo comercial y el consumo industrial. Entonces, ese era el problema que se tenía
para este fin de semana. Y finalmente el ministerio el miércoles sacó una circular donde priorizaba la asignación de ese gas para estas tres plantas en el 65% que faltaba. Entonces digamos que ese racionamiento o apagón para la región Caribe el fin de semana se conjuró gracias a esas medidas que al final se tomaron por parte del ministerio y que obviamente ayer ya anunciamos que se habían logrado acuerdos con Ecopetrol para poder que Ecopetrol entregara ese gas a los térmicos y obviamente pues eso es entregarlo para que alguien no lo reciba durante el fin de semana o no lo pueda usar durante el fin de semana. Que la demanda no priorizada pues obviamente era, o a quien no va a recibir ese gas durante el fin de semana, son otras plantas térmicas del interior que no se necesitan, pues tan urgente como estas plantas térmicas de la región Caribe, y muy posible el mismo consumo de Ecopetrol y algo del sector industrial. Entonces esa es la situación uno, que es esa coyuntura que estamos viviendo y que al parecer ya está superada y que esperamos que se superará durante el fin de semana. Pero señor Castañeda, déjeme trasladarle la misma pregunta que acaba de hacer Fernando Quijano entrando esta entrevista, y es: ¿dónde está la plata que pagamos todos los colombianos desde 1994, si no estoy mal, 90, que es del cargo de confiabilidad, para que estas cosas no pasaran, es decir, para que se superaran y para que no nos volvieran a decir y amenazar con el tal apagón, que es una amenaza que está como 2 o 3 veces al año por parte de todo el sector eléctrico? ¿Dónde está esa plata? Darcy, esa plata está efectivamente en las inversiones que hacen las empresas. Esta planta de importación lo que garantiza es que se tenga el gas suficiente todo el tiempo para generar. Obviamente, como toda planta de importación, pues tiene que parar. Y como le comentaba en la respuesta anterior, pues la situación de gas en el país es muy distinta a la que teníamos el año pasado. Desde el año pasado se está importando gas no solamente para, como les decía, para las plantas térmicas, se está importando y se está vendiendo para otros usos, para el sector industrial, para comercio, para las viviendas. Y con esa plata, como le digo, es que se construyó esa planta y se está utilizando desde hace 10 años, pero como todo activo, pues tiene que parar y hacerse un mantenimiento. El problema de no hacer un mantenimiento es que si llega a fallar esa planta más adelante sin hacer un mantenimiento, pues ahí sí, no solamente no tendríamos gas para las térmicas durante un tiempo largo, sino también para para el otro consumo. Entonces, allí están esas inversiones, en activos de confiabilidad para poder importar gas, en los mantenimientos que se hacen en las plantas. En todo ese tipo de cosas es donde está reflejado esos recursos del cargo. Don Alejandro, recientemente, hace 2, 3 días, Ecopetrol anunció que adaptará, la terminal marítima de Coveñas para el proyecto de regasificación. Este proyecto, que es un proyecto que debería haberse hecho hace muchos años, ¿sí le va a cambiar el panorama al suministro de gas en Colombia? Pues mire, yo lo que, y desde la asociación lo que hemos venido diciendo es que el faltante de gas es creciente, es decir, desde el año pasado se habló, o se viene hablando, que esta planta de importación está abasteciendo el 4% de lo que necesitan los consumidores de gas en Colombia. El próximo año estamos viendo ese hueco ya sube a 130 millones de pies cúbicos, que es el 13%, y en 2 años estamos hablando de déficit y faltantes de gas de 250 millones de pies cúbicos. Lo único, digamos, que vemos de corto plazo es ese tipo de medidas, que se hagan más plantas de importación, porque mientras se desarrollan campos nuevos como el de Sirius, por ejemplo, que se ha hablado tanto que es costa afuera, pues podemos estar hablando que ese gas esté para el año 2029-2030. Entonces, lo que nos da certeza es tener más facilidades de importación y no solamente depender de una, pues que obviamente tenía una vocación muy distinta, que era el uso para las térmicas, esta de Cartagena, pero tenemos que tener más plantas de importación. Y obviamente a la par de eso, pues tenemos que volver a explorar, tenemos que pensar en yacimientos no convencionales, tenemos que hacer una cantidad de cosas para poder para volver a tener ese autoabastecimiento y esa disponibilidad de gas en Colombia que teníamos antes. Ahora, señor Castañeda, ¿de qué magnitud considera usted podría ser ese eventual racionamiento energético si no se toman estas medidas? ¿Estaríamos enfrentados a una situación parecida a la de la época del apagón en Colombia? Digamos que por el mantenimiento de esta planta, que inicia el día de hoy y se extiende hasta el próximo martes,
La preocupación era que si no se tenía generación térmica en la región Caribe, pues la región Caribe iba a estar apagada más o menos entre un 20 y un 30% del tiempo. Es decir, estamos hablando de racionamientos de 4 o 5 horas al día, pues lo cual eso no hace ningún sentido. Por eso, obviamente, desde hace más de un mes, estas plantas térmicas levantaron la mano al administrador del sistema eléctrico. Le dijeron, mire, yo no he conseguido gas, no consigo el gas que necesito para el mantenimiento de puentes locales. Se había conseguido únicamente el 15%, luego creció hace 35%, y pues obviamente el ministerio ya tuvo que tomar una decisión de priorizar asignaciones de gas, lo cual no se veía obviamente en el país desde hace mucho tiempo. Y cuando había pasado esas priorizaciones o esos racionamientos de gas, lo que había pasado eran, por ejemplo, daños grandes. No sé si ustedes recuerdan, hace más o menos unos 12 años que un deslizamiento se llevó el gasoducto que comunicaba Mariquita con Cali. Entonces el occidente del país se quedó sin gas. Era por situaciones técnicas, digamos, ya de daños fortuitos. Entonces esto lo que muestra es que pues estamos muy cortos de gas en Colombia. Estamos muy apretados en gas en Colombia. Don Alejandro, a los jugadores del sector gasífero en Colombia, a varios gremios, ¿no les está pasando lo del pastorcito mentiroso? Desde hace un año, y para ser exactos, esto arrancó como el 6 de noviembre, dijeron que el 1 de diciembre se materializaría el déficit del gas y que no había gas en diciembre. Y siempre es lanzando esta serie de advertencias y finalmente pues como que se han ido sorteando las situaciones. ¿No es jugar un poco con la especulación que va a impactar, digamos, la precisión para hacer las proyecciones de las empresas que dependen del gas? No, Fernando, mire, tan precisa fue esa advertencia que se dio el año pasado. Pues, pero hay gas. Que efectivamente, sí, claro, pero ¿de dónde está llegando ese gas? Es que lo que se dijo no es que no hubiera gas, que no iba a haber gas nacional. Gas nacional no hay para venderle a la demanda no térmica. Entonces, ¿quién es el que está vendiendo ese gas? Pero están vendiendo los térmicos que les sobra 50 millones de pies cúbicos y lo pusieron a disposición de los usuarios. Y salieron y pusieron ese gas y los usuarios compraron la única fuente que había, que era gas importado. Por eso es que se ha venido hablando que los precios en gas han venido subiendo, porque obviamente gas importado es más caro que el gas nacional con los contratos que existían antes. Entonces fíjate que no es un alarmismo. El alarmismo se materializó el 1 de diciembre del año pasado. Estamos importando el 4% para atender a otros usuarios que no son los térmicos. Y obviamente lo único que ha cerrado esa brecha durante este año es la importación de gas. Entonces no es un alarmismo ni mucho menos. Aquí las cosas se están diciendo con tiempo, se están analizando con tiempo. Fíjese el tema del mantenimiento, un mantenimiento rutinario, un mantenimiento programado, y no somos capaces de conseguir el gas nacional para poder sortear esa situación. Pues obviamente eso es lo que muestra, es que no tenemos gas, que no hay de dónde sacar más gas. Y le tocó a Ecopetrol entregar un gas que alguien se va a quedar sin usarlo. ¿Quién se va a quedar sin usarlo? La industria, otras térmicas y el mismo Ecopetrol. Le va a tocar disminuir sus consumos durante el fin de semana para entregárselo a las térmicas. Entonces la evidencia está ahí. No tenemos gas, no hay disponibilidad para poder pasar un mantenimiento que se programa con mucho tiempo. Son las 7 de la mañana y 20 minutos. Seguimos originando desde la ciudad de Cúcuta y esta es la preocupación que se ha expresado frente a un eventual apagón. Gracias, doctor Castañeda, por estar con nosotros. Bueno, a ustedes muchas gracias, muy amable. 7:20. Pagué mientras estaba en una reunión, mientras entrenaba, mientras mercaba, hasta en cine. No tuve que estar en la casa, no interrumpí nada y el pedido, adivinen, igual me llegó.